pónganle mucha atención, que la verdad es que a mí me encanta este tema, me encantan estos autores y me encanta ver este proceso en la vida real. Así es. De hecho, así como menciona el maestro Iván, y les habíamos comentado en programas anteriores, ¿no? Nosotros vamos a tratar de enfocarnos mucho en el área de las adicciones. Precisamente como nosotros somos especialistas en este medio, tratamos como que desmenuzar un poquito el tema de la psicología, y el problema que se está viviendo ahorita con estos temas. Y pues uno de los temas que quisimos hacer, que nos estuvieron comentando en Facebook, ¿no?, es que hablemos un poquito de lo que es el proceso de cambio, ¿no? ¿Qué es un cambio? ¿Cómo sabemos realmente que una persona está cambiando, ¿no? Que está pasando por ese proceso. Y pues sí, es muy real. Hay mucha gente que piensa que está pasando por un cambio. De manera general, ¿no? De manera general uno piensa que está pasando por un cambio, y de manera específica en las adicciones también pensamos eso, y pues realmente no sabemos pues cuáles son las etapas, de qué se trata, ¿no? Sí. Hay muchas personas en AA, por ejemplo, que nosotros conocemos, que han redactado su proceso de cambio y dictan precisamente estos principios que nosotros vamos a hablar, que nosotros tampoco sabíamos que existían, ¿verdad? Sí. No sabíamos que existían estos procesos de cambio hasta que empezamos como a estudiar en un estándar de competencias, ¿verdad? Que empezamos a estudiar y dijimos, no inventes, empezamos a ver a unos autores que se llaman Prochaska y Di Clemente, y nunca sabíamos que existían ellos, ¿verdad? Y empezamos a ver los procesos de cambio y dijimos, órale, sí, qué interesante. Eso es bien interesante. Creo que esa es una de las partes que a mí me agrada mucho de la psicología con respecto a las adicciones, que para nosotros inicialmente se convirtió en algo completamente práctico, ¿no? Uh-huh. O sea, pues sí, la verdad es que aplicamos este proceso sin darnos cuenta hasta que ya después lo estudiamos y nos dimos cuenta que sí se lleva a cabo, ¿no? Y que es una teoría relativamente nueva, ¿no? Son unos psicólogos estadounidenses de Maryland, si no mal recuerdo, Carlo Di Clemente y James o James Prochaska, que hablan mucho sobre, se ponen a estudiar este proceso de una rehabilitación, que también estaba leyendo un poco de ellos y se aplica para muchas áreas, ¿no? O sea, se aplica, nosotros lo aplicamos al área de las adicciones, pero el método lo aplican mucho para todas las situaciones de cambio, ¿no? Así es. Por ejemplo, si quieres tomar una dieta, si quieres dejar de fumar, si quieres cambiar hábitos, sustituir hábitos que no te fortalecen con unos que sí, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo hacen este modelo. Uh-huh. Y pues a mí me gustaría como entrarle ahí al asunto. Ellos nos dividen esta parte en cinco o seis fases, ¿no? Hay quienes lo desglosan en 5, hay quienes lo desglosan en 6, y nosotros nos hemos dado cuenta de que sí efectivamente se llevan a cabo y que tienen un proceso. ¿Quieres hablarnos más a detalle de este? Así es. Desde el primer momento a mí me gustaría como comentar como a grandes rasgos qué es el cambio, ¿no? Algo que nosotros tenemos que entender es que un cambio precisamente no es necesariamente lo que estás buscando, sino lo que estás dispuesto a perder, ¿sale? Porque generalmente cuando nosotros dicen un cambio, dices a fuerzas, porque como nosotros como adictos decimos quiero, ¿no? Claro. Dame. No me gusta lo que estoy viviendo y quiero más cosas, ¿no? No sé, dinero, una pareja, otro tipo de relaciones sociales, esto, lo otro. Entonces, cuando nosotros nos hablan del cambio, cuando nosotros exigimos el cambio, nuestra mente ambiciosa se enfoca en qué me vas a dar, ¿no? Y nosotros como psicólogos sabemos que un cambio no habla de qué me vas a dar, sino de qué estoy dispuesto a perder. De hecho, por ejemplo, si yo le digo al maestro Iván, te cambio mi taza por la tuya, pues lo primero que tengo que entender es que voy a perder mi taza. Yo tengo que aceptar renunciar a ello, ¿no? Así es. Tengo que aceptar renunciar a esta taza para poder adquirirla de él, ¿no? Entonces, algo que tenemos que saber, que me gustaría que todos supiéramos, ¿no?, es que un cambio es difícil de entender porque no implica lo que vas a adquirir, implica lo que estás dispuesto a perder, ¿no? A lo que estás dispuesto a renunciar. Por eso un cambio es muy difícil o no nos gusta entenderlo, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente es el hecho de renunciar como adicto siempre va a ser un conflicto primordial, ¿no? Yo no me quiero desprender de nada. Y creo que es algo completamente social, ¿no? La parte de los ciclos, la parte de cerrar situaciones, no es algo
no es algo que se nos eduque mucho, ¿no? No es algo que se nos eduque mucho y nos cuesta mucho trabajo, pues, separarnos de las cosas, ¿no? Así No nada es. más bueno, de cualquier situación, ¿no? No nos gusta en realidad de manera cotidiana enfrentarnos a un cambio. Así es. Ni de trabajo, ni de escuela, ni de negocio, Ni de personas. ni de personas. Menos de ¿no? personas. Ni de personas, no nos gusta. Y esta parte, creo que una de las cosas que nos acabas de decir, creo que es bien interesante. Y es una forma de verlo, pues bien profunda, ¿no? Que el hecho de que cambiar, yo tengo que estar dispuesto a renunciar a algo, ¿no? Y en alguna ocasión el maestro me comentaba algo muy similar, ¿no? Que me decía, para poder construir, a veces tienes que destruir, ¿no? O sea, tienes que demoler cosas y eso es muy duro. Así es. O sea, por ejemplo, en cuestiones de personalidad, tener que demoler tu personalidad, todo lo que crees que tú eres, para construir algo distinto, pues eso es Está así, difícil. aterra, ¿no? Es algo Sí. aterrante. Sientes que estás contra ti, como si estuvieras destruyendo tu esencia, como si te estuvieras agrediendo, ¿no? Sí, de hecho sientes que tú te agredes y que te agrede el entorno, ¿no? Así es. Ajá. Y pues bueno, por ejemplo, una de las cosas que platicábamos ahorita fuera del aire, porque pues obviamente sí platicamos fuera del aire, era que este proceso nosotros lo hemos entendido, porque la verdad es que una de las situaciones que yo puedo observar con este proceso, o este modelo que nos arman Di Clemente y Prochaska, es que se pinta de manera, pues obviamente es teoría, se pinta de una forma suave, y nosotros lo hemos visto que no necesariamente, que la verdad es que todo el proceso, en un proceso de rehabilitación, inicia de una manera, pues básicamente forzada, Así es. ¿no? O sea, Sí. pues a veces llega el paciente a una terapia y viene ya con el convencimiento terapéutico para quedarse. O amenazado, porque O si no amenazado. viene a terapia lo dejan, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque el primer paso que nos habla Prochaska y Di Clemente es la precontemplación, ¿no? Así es. Que me dices, ¿qué es la precontemplación? Bueno, pues que el individuo no tiene conciencia Así es. de que tiene un conflicto. O sea, podemos ver que el individuo se va todos los fines de semana a echar sus tragos, Cotorrear. a cotorrear, o sea, y la familia lo ve como algo normal, como algo cotidiano, como algo que tiene que ser. O sea, él ya está esperando el viernes para irse a echar sus cervezas o sus tragos, y él lo ve como algo completamente normal, y él no se da cuenta que eso tiene efectos en su vida cotidiana, ¿no? O sea, no nada más en su salud física, sino en su vida cotidiana tiene un efecto, se levanta los lunes todo crudo y sin ganas de ir a trabajar, o inclusive no va a trabajar, ¿no? Así es. No por algo viene un término, no sé si lo hayas escuchado, que es muy común, que hace la gente San Lunes, ¿no? Y viene a partir de ese tipo de situaciones, ¿no? De la gente los lunes, pues, no funciona, ¿no? Y se debe a esas situaciones, ¿no? Y bueno, podemos ver que la persona puede estar ahí años, ¿no? Sí. Y de hecho, el tema de la precontemplación puede ser consciente para la familia, porque por ejemplo, la familia sí puede decirte, mi hijo tiene un problema, mi pareja tiene un problema, pero en la etapa de la precontemplación, el que no entiende que tiene un problema, pues es él, ¿no? Claro, él no lo ve. Así es, puede ser que la familia esté de acuerdo con él de que no tiene un problema, y puede ser que no esté de acuerdo. De hecho, la mayoría de las familias no está de acuerdo, porque los que les buscan la ayuda son la familia. La familia, la mamá, el papá, la esposa. La esposa, el esposo. Pero realmente en la precontemplación el individuo, bueno, uno, pues no entiende que está en un problema. De hecho, nosotros hemos visto muchas personas en etapa de precontemplación y, por ejemplo, nos hablan como la marihuana, ¿no? O sea, a mí me ayuda. Me ayuda a estudiar, me ayuda a concentrarme, no le veo un problema, ¿no? Los que toman sí, pero tienen una idea de dominio, ¿no? Yo tomo cuando quiera, a veces sí, a veces no, no tengo un conflicto con eso. Los que están en una etapa de precontemplación hablan así, ¿sale? Sí. Entonces te explican
cómo su problema no es un problema, al contrario, hasta para que no se vea como un problema, vanaglorian la situación La por la que situación, están. ajá, sí. Dicen, no, al contrario, si yo no consumo, yo no trabajo. Por ejemplo, los camioneros, ¿no? Es que si yo no consumo, yo no puedo trabajar correctamente. Y hay mucha gente ahorita que piensa que efectivamente sí tienes que consumir para poder trabajar en ese tipo de lugares, ¿no? Claro. O ese tipo de cosas donde piensan ese tipo de situaciones. A mí me decían, no, sí, pero es que la mayoría de, por ejemplo, me decían, ¿no? De los trabajadores que avientan muchos turnos y todo, tenemos que consumir cocaína, ¿no? O alguna droga que te levante para poder seguir o tener esa fuerza. Claro. Decimos, pues no es cierto, hay mucho antes de que de que saliera esta droga, mucha gente hacía ritmos de trabajo impresionantes y no necesitaba ese tipo de cosas. O sea, la gente en la precontemplación te cuenta y te quiere marear Claro. de que no tiene una bronca. Claro, él no observa su problemática, ¿no? Y pues desde ahí nosotros, en cuestiones de rehabilitación, nos damos cuenta que a lo mejor el individuo ya está causando conflictos al entorno, pero él no se ve con un conflicto, él no se ve con un problema. Entonces, al no verse con un problema, pues jamás va a acudir a una instancia, pues a internarse, a hablar con un terapeuta, no se va a acercar a ningún grupo, él no tiene un conflicto, el conflicto es el exterior. Así es. Entonces, pues obviamente los que tienen que repararse, los que tienen que sanarse y curarse y arreglar el problema, son los de afuera. Entonces, por eso yo digo, esa es la parte que a mí en cuestión de Di Clemente y Prochaska puedo notarlo así como... Un poquito... Sí, que no se apega tanto a lo mejor a la situación, a la realidad, a la realidad nacional. Ajá. Digo, no sé, a lo mejor en algunos otros espacios sea distinto, pero por lo menos aquí lo que nosotros hemos practicado y observado en la parte de las adicciones, la precontemplación, pues muchas veces ya nos llegan a nosotros pacientes ya un poco, pues no tan de acuerdo, ¿no? Inicialmente en un proceso de iniciar un proceso de rehabilitación, porque ellos no observan esa problemática, ¿no? Así es. Después viene la segunda etapa, que también yo ahí digo, bueno, en la contemplación, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? ya el individuo contempla de que puede que tenga un conflicto, ¿no? A lo mejor sí tengo un problema, ¿no? A lo mejor sí creo que me estoy pasando de copitas, a lo mejor me estoy pasando de fiesta, a lo mejor sí soy un poco codependiente, a lo mejor, o sea, a lo mejor sí tengo una problemática a resolver. Pero platicaba con algunos maestros lo que hemos visto en cuestiones de las adicciones, también este proceso puede llevarnos muchos años. Sí. Muchos años. O sea, muchísimos. He tenido N cantidad de pacientes o de intentos de pacientes en realidad, ¿no? Y sí, lo digo así. Pacientes de una sesión. Ajá, sí, pacientes de una sesión que llegan porque, pues obviamente, pues en ese momento se metieron en la fiesta de su vida y después de eso viene así como la idea de que tienen un conflicto. Vienen en etapa de contemplación. Ajá, vienen en etapa de contemplación. Y obviamente ya cuando empiezas a trabajar, pues se dan cuenta, o ellos mismos se convencen de que pueden tomar otro tipo de situaciones, ¿no? Para resolver el conflicto. Entonces quiere decir que ya observan el conflicto tal cual, o sea, ya se dan cuenta que tienen cierta problemática, que a lo mejor sí son un poco distintos, pero no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Y repito, y nosotros en un proceso ya de rehabilitación, ¿cómo actuamos? Tú tienes mucha experiencia en eso, cuéntanos. Ajá. Pues realmente cuando estamos nosotros en este proceso, como mencionaba el maestro Iván, ¿no? El individuo puede llegar a estas dos etapas en su vida, ¿no? Primero, la etapa de precontemplación puede durar años, muchos años, donde uno defiende su enfermedad, ¿no? Y la etapa de contemplación llega muy a veces, ¿no? Como mencionaba el maestro Iván, ¿no? Sí. Como que alcanzan a ver un problema, como que ven que tienen ciertas dificultades, ciertos conflictos y se acercan a terapia. Claro. O se acercan a un grupo de autoayuda o preguntan a alguna persona, oigan, no sé, a un amigo, un familiar, me siento muy mal, no sé qué hacer. Están como en una etapa donde están intentando reflexionar que tienen un conflicto, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no hacen más. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que si no tienen
el apoyo, la fuerza, el trabajo, por ejemplo, de un grupo, de una persona que esté todo el tiempo con él apoyándola en ciertas cosas, o de un internamiento, no pasan las demás etapas, porque las demás etapas son más complejas. Claro. Uh-huh. Mucho de esto que estamos revisando es como de lo que la mayoría de las personas con adicción toman, la precontemplación y la contemplación. Sí. Y entonces, a partir de ahí, en la contemplación pueden llegarte y preguntarte, me siento mal, ¿qué hago, no? Porque traen toda la culpa del mundo. Sí, se aventaron la fiesta de su vida y pues, traen la culpa. Así es, y después te dicen, pues ya quiero venir a terapia con mucha culpa. Cumplen 1, 2, 3, 10 sesiones y te dicen, pues ya estuvo. Porque las mismas sesiones que tomaron piensan que hacen que ya pagó su culpa, ¿no? Hay muchos que llegan en etapa de contemplación a las clínicas de internamiento. Por ejemplo, a nosotros nos ha llegado mucha gente así, que dice, no, quiero una ayuda, discúlpenme, habla a su familia, ¿no? Por favor, ¿no? Y ya vienen con nosotros y se internan, y a las 2 horas, Ya. ¿qué crees? Que ya no, que ya me di cuenta, que no, y que tienen mucho trabajo, y que tienen muchas cosas que hacer, y que su familia, y que esto, y que el otro, y que aquello. Y decimos, así es, el ser humano en problema de adicción, con su pura voluntad, no puede llegar más que a la contemplación. Al darse cuenta que medio tiene un problema, no está tan convencido del problema y hasta ahí. Claro. ¿Sale? Uh-huh. Ahí en la literatura de AA, en el primer paso, mencionan cómo la mayoría de los AA's que empezaron a agarrarse bien del programa son gente que tocaron fondo muy fuerte, ¿no? Muy fuertemente, y quedaron precisamente en la etapa de contemplación mucho tiempo y por eso permanecieron en los grupos. Claro. ¿Sale? Uh-huh. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es que ¿por qué se mantienen mucho ahí? Porque al llegar a un grupo y al llegar con un padrino, pues tienes un soporte, ¿no? Y no son tus ganas, no es tampoco tu fondo de sufrimiento, es la presión del lugar. Muchas veces hasta es la necesidad de pertenencia que tienes a ese nuevo lugar, las ganas de entender algo diferente, la presión de tu maestro, bueno, de tu padrino que te está diciendo qué hacer, el servicio que ya te corresponde tener en el grupo, el grupo social que ya estás teniendo como de desarrollo. O sea, eso te obliga a mantenerte en la etapa de contemplación. Uh-huh. Pero no son tus ganas, no es tu voluntad, no es nada de eso. De hecho, la misma literatura de AA te dice, voluntad no tienes, o sea, si ya tienes un problema de adicción, voluntad ya no tienes, ¿sale? Entonces nosotros como profesionales tenemos que entender que tiene que entrar en un ambiente controlado, que anteriormente nosotros lo manejamos con los grupos, ¿no? Claro. Los grupos son un ambiente controlado. Llegando a un ambiente controlado, ese mismo ambiente te obliga a seguir manteniendo tu contemplación de tu adicción. Claro, el seguirla observando. Porque tú llegas al grupo, escuchas a tus compañeros, lees la literatura, estás en este rollo y te acuerdas de tu enfermedad. Sí. Y nuevamente te acuerdas de tu enfermedad y nuevamente cada que vas allá, entonces la contemplación la mantiene el grupo, la mantiene tu padrino, la mantiene tus actividades en el grupo. Eso mantiene tu contemplación. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta historia en estos autores que tenemos de Di Clemente y Prochaska, hablan mucho del adicto como si tuviera mucha voluntad. Sí. Como si él por sí solo lograra muchas cosas. Y la neta es que no. O sea, uno en problemas de adicción, voluntad y fuerza no tiene. De hecho, a mí me decía mi maestro, tú estás agarrando mi fuerza prestada y la del grupo. Te estoy prestando la fuerza para que puedas enfrentar tu adicción, porque en esta adicción tu fuerza se acabó, ¿no? Claro. Sí, y ahorita yo, lo que acabas de decir, me voy al siguiente punto, ¿no? Que es la preparación, dice Di Clemente y Prochaska. Bueno, viene la preparación, ¿no? Cuando el individuo dice, ya no, bueno, sí tengo un problema y voy a ir a pedir ayuda, ¿no? O sea, voy a padrinarme con alguien, voy con un terapeuta, voy con algo. Y esto me hace recordar que sí nos dice mucho Di Clemente y Prochaska, nos dice, pero estas etapas, estos estadios son regresionales, ¿no? O sea, no van siempre hacia adelante, ¿no? Que siempre... A veces van hacia atrás. Hacia atrás, o sea, siempre puedes estar en precontemplación, te vas a contemplación, vas con el terapeuta, o sea, tomas una preparación como diciendo, sí tengo un problema, pero viene la explicación y después dicen, no, creo que me equivoqué, creo que no tengo un conflicto, ¿no? Sí. Entonces, obviamente ese juego, digo, nosotros lo estamos enfocando mucho a la parte del internamiento, ¿no? A la parte de por qué el proceso
que nosotros conocemos como un proceso efectivo contra la adicción, o sea, contra un proceso de rehabilitación efectivo, pues empieza con un buen internamiento, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con esto, que el individuo, como nos dice Di Clemente y Prochaska, esto no es lineal. Uh-huh. O sea, vas y vienes constantemente en estos estadios, en precontemplación, contemplación, preparación, y regresas. Y ahorita vamos a ir más adelante, que también siempre va a ser igual, y nosotros lo hemos visto así tal cual dentro de un proceso de rehabilitación. El individuo, yo repito, el individuo se puede pasar toda su vida así. Uh-huh. O sea, se puede pasar toda su vida acudiendo a una terapia o a una tribuna o uh-huh. con un chamán y diciendo, yo creo que si me meto a un temazcal de ayahuasca, ya la armo, ¿no? Ya la armo. Y de repente, bueno, pues no le funcionó, ¿no? Y de repente va a, ¿qué te gusta? Una junta de hora y media. A una junta de hora y media, ¿no? En AA y dice, bueno, yo creo que con eso ya entendí. Y como dices, a lo mejor ese momento, esa culpa y esa fuerza le duran una semana, 2, pero después de eso viene otra vez otro proceso donde dice, no tengo un conflicto, y así se puede ir toda la vida, ¿no? Con precontemplación negándose, después ya viene la contemplación, otra vez su problema, y en la preparación va a una experiencia, y después termina esa experiencia y otra vez regresa a la precontemplación, como tú dijiste, y ya creen que ya no tienen un problema. O bueno, no dicen así, para que no se escuche tan feo, dicen, mi problema ya bajó. Ya lo controlo un poquito más. Sí. Y entonces ese tipo de pensamientos hace que, como mencionaba el maestro Iván, ¿no? Bajes, subas, ¿no? Y puedes pasarte así toda la vida. De hecho, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? ¿Cuántos pacientes hemos tenido en cuestiones de rehabilitación que llevan con un problema de adicción desde, ¿qué te gusta? ¿Los 13 años? Sí. Y ya son pacientes de 30. Sí. O sea, que llevan más de la mitad de su vida consumiendo. ¿Y se la han pasado en este proceso? Ajá. O sea, en este proceso, en este subir y venir. Hasta te lo cuentan. Yo ya fui a experiencias, ya hice temazcales de ayahuasca, ya voy al grupo, y he pertenecido a un board de grupos, que a este, y después mejor me pasé a la religión, y después mejor me pasé a esto, y mejor me pasé a esto, y mejor a esto, y a esto, y a esto, y a esto, y tú te puedes dar cuenta cómo está precontemplación, contemplación, preparación, y de ahí se baja, y sube, y baja, y sube, y baja, y sube, y baja, y entonces hasta uno piensa, uno tiene la idea de que sí está haciendo algo con su adicción, porque a mí me dicen, yo estoy al pendiente de mi adicción y yo soy consciente de mi problema, y le digo, ¿por qué? Porque yo voy a diferentes lados, digo, no, uh-huh. O sea, que tengas actos repentinos de desesperación para hacer algo por tu problema de adicción, y se te ocurre ir a una junta, y se te ocurre ir para allá, y se te ocurre pertenecer a esto, así como ambivalentemente, eso no es hacer algo por tu problema, ¿eh? O sea, hasta nos podemos dar cuenta porque van de grupo en grupo, le digo, pues ya quédate en uno y agarra un servicio y fórmale bien. Claro. O sea, uh-huh. Pues agarra, es que es la etapa de la acción y del... Que estás tocando el siguiente punto. Sí. Uh-huh. Dices, no hacen acción, nada más hacen así. Son muy, ¿cómo se les llama? Express, ¿no? Como uh-huh. muy sí, son así. De pisa y corre. Ajá, ya obtuve la información, creo que ya resolví algo y vámonos a otra cosa, uh-huh. ¿no? Y ahorita ya tocaste el siguiente punto, el siguiente paso, que creo que es uno de los pasos bien interesantes, que sí lo podemos ver en un proceso de rehabilitación. Nosotros lo hemos visto ya, que es ya cuando el interno, el paciente, pues ya toma la decisión por sí, pero hasta que decide volver, ¿no? Uh-huh. O sea, que decide permanecer en el espacio, ya a base de su trabajo, ¿no? O sea, en la acción nos damos cuenta del ya el compromiso que haces. Sí. Porque, por ejemplo, en la preparación, que es una etapa anterior, nada más haces así eventos fugaces, como que de repente vas allá, pero no te comprometes a nada. O sea, nada más vas a un temazcalito, nada más vas a una juntita, nada más vas a una experiencia, a una cosa, así como a veces, como que dices, ahí no se nota el compromiso. Claro. En la acción ya está el compromiso. ¿Por qué? Porque ya dices, ya voy a formar parte, por ejemplo, ¿no? De este grupo. Eso pasaba en AA en los inicios, ¿no? Ya formaban parte del grupo, ya agarraban un servicio, ya agarraban un padrino, esa es la acción. La acción, ya cuando te comprometes y dices, voy a ser parte de esto. Ya estoy en esto, ya formo parte de este grupo,
¿no? Ya no andas picando por aquí, por allá, ya tienes un grupo, ¿no? Donde pertenecer, donde estás trabajando. Que es el siguiente paso, que es el de la acción, ¿no? Así que es. es ya cuando hay como una decisión del individuo. Así es, una decisión. De pertenecer a un espacio, ¿no? Para trabajar su problema o su conflicto de adicciones. Digo, ¿te parece bien que las veamos y después veamos cómo es el proceso en un internamiento? Sí. Porque todas estas etapas, digo, Di Clemente y Prochaska lo manejan como un individuo con adicciones externas, ¿no? O sea, como si estuviera afuera. Yo digo, puta. Pues si esperamos a que llegue a la acción el individuo, vamos a estar como... No, hombre. Nos podemos pasar años, ¿no? Pero bueno, así es como lo marcan ellos y nosotros sí lo hemos visto que sí funciona de esa misma forma, solo que con una pequeña variante en la acción. Con, ¿no? una pequeñita diferencia, ¿no? Diferencia. Porque sí es cierto, yo los invito también a investigarlo, ¿no? Yo les digo mucho, investiguen esto que nosotros les contamos, ¿no? Realmente no lo contamos... una vez me dijo un alumno, ¿no? Me dijo, bueno, esa es su opinión, ¿no, maestro? Le digo, no es mi opinión. No, estuviera a todo dar, ¿no? Imagínate fuera mi opinión, yo ya saco un libro. Está muy chida y ya vivo de ese libro, ¿no? Pero no se trata de eso. Nosotros les repetimos desde el inicio que esto que nosotros hablamos, pues al final de cuentas es información que nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestro estudio, ¿no? Hemos estudiado muchos años para poder entender este tipo de cosas. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero pues las sabemos platicar, ¿no? Claro. Pero esto que les contamos, pues es real. Ustedes investiguen a Di Clemente y Prochaska, vean su análisis de los 6 factores de cambio en un proceso de adicción y revísenlo, ¿no? Algo que nosotros hemos visto en este proceso es que está muy chido, está muy estructurado, es muy real, la verdad, nosotros lo hemos comprobado. Sin embargo... Y vivido. Uh-huh. Sin embargo, algo de lo que no te hablan estos autores, que es algo muy importante, es que si no tienes la presión de alguien atrás de ti, por tu cuenta no logras... Me han dicho luego personas, no es cierto, yo o tal persona sí pudimos salir... con nuestro impulso de nuestro fondo emocional. Le digo, sí, pero estamos hablando de que tú eres uno de 100. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, como terapeuta, yo como psicólogo, como especialista, yo a mis pacientes no puedo decir, uno de 100. No, pues mi obligación es preparar a todos. Claro. O sea, que esa estadística de 1 de 100 cambie a, no sé, mínimo a 10 de 100. ¿No? Claro, siempre hay una excepción a la regla, Así siempre es. No es determinante lo que estamos diciendo, siempre hay una excepción a la regla, pero pues como dices, no podemos apostarle a que todos van a ser... Así es igual, vulgarmente ¿no? Dirían garbanzos de a libra y pudieran manejar esta Así situación. La verdad es que pues para eso estamos los psicólogos, los profesionales en este sentido, pues para tratar de estandarizar un proceso, ¿no? Que nos pueda beneficiar a todos. Yo le decía una vez a un chavo, ¿no? Le digo, por ejemplo, hay muchos muchachos en las escuelas que son muy buenos para estudiar, muy buenos, y ellos te pueden contar su historia y decir, yo por mi cuenta estudié, salí adelante y esto y lo otro, me puse las pilas en la escuela y dije, no, yo no quiero ser uno más del montón y yo quiero terminar mi carrera bien y eso. Le digo, sí, tú, de tu salón de 60, y hasta te puedo apostar que de la escuela nada más eras tú y otros 5 que tenían ese pensamiento, y todos los demás, ¿qué? ¿No? O sea, en la adicción es lo mismo. Si hay mucha gente que dice, yo quiero echarle ganas y se avienta, ¿no? Pero claro, hay mucha otra que no lo hace. Que si no la presionas o si no estás tras de él, la neta no se mueve. Sí, no va a haber posibilidad de un cambio, ¿no? Pues o de llevar a cabo este proceso. La acción, ¿no? La acción, llegar a la acción de este proceso que nos marcan Di Clemente y Prochaska. Uh-huh. Y ya después, obviamente, del trabajo de la acción nos marcan ellos que vienen 2 fases bien interesantes y que también creo que las hemos observado, inclusive podemos decir, yo me atrevería a decir, pues las hemos vivido, ¿no? De manera personal. Una es el mantenimiento, que nos dice, ya es cuando el individuo ya tomó acción y ya, digamos, ya se retiró un rato de la sustancia, ya está trabajando de otra forma y pues, se intenta mantenerse en ese estado de trabajo, salud, ¿no? de trabajo, debemos llamarle a ese estado de trabajo constante, ¿no? Y que eso, pues obviamente nosotros sabemos que es de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo que siempre hemos como contemplado, ¿no? Con proceso de rehabilitación es de toda la vida,
Claro, no es que toda la vida vayas a estar interno, o sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues sí habla de que siempre vas a tener que estar trabajando con tu enfermedad y con tu adicción y con tus problemas de una u otra manera, ¿no? Ellos nos hablan de este proceso de mantenimiento, ¿no? Que es ya cuando está ese individuo. Y fíjate, a mí lo que me llama la atención y creo que es bien interesante, nos hablan, uno de los estadios nos habla sobre la recaída. Ah, sí, ¿no? Que es de ese mismo estadio del mantenimiento. Del mantenimiento, ¿no? Nos dice, pues el individuo va a tener que, debe tener una recaída. O sea, es un hecho, que va a haber recaída y que esa recaída pues nos va a dar las posibilidades de hacer dos cosas, ¿no? O que el individuo nuevamente se vaya a un estado de precontemplación donde diga que ya... Bueno, de hecho, para la recaída tuvo que haber caído en un estado de precontemplación pensando que ya no tienen conflicto. Y posteriormente le da las posibilidades de retomar nuevamente este proceso para volver a reafirmarlo, ¿no? O sea, se supone que el proceso de recaída te da esa capacidad de reafirmar todo el proceso anterior, ¿no? Así o es. sea, es como, diría la literatura, es como irle a probar tantito, ¿no? Es irle a probar tantito. Eso es lo que nos marcan. Ponerte a prueba, ¿no? Ponerte a prueba. Sí, una cosa es, yo les decía mucho en la etapa de internamiento, ¿no? Me decían como bien desesperados, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Le digo, tranquilo, pues yo no te quiero aquí para toda la vida, ¿eh? O sea, no creas que yo estoy peleando, por favor, déjenmelo. Pues no, créeme que no, ¿eh? O sea, tú vienes aquí porque te tengo que preparar, te tengo que dar herramientas, ¿sale? Tengo que explicarte ciertas cosas, tenemos que revisar tu historia, tu vida. Ahora sí que en el proceso de internamiento yo te tengo que llevar por todos estos procesos que menciona Di Clemente y Prochaska para que tú puedas enfrentar tu adicción. Claro. Porque yo sé que ahorita en este proceso de internamiento, como no viniste por tu cuenta, estás en una etapa de precontemplación, yo tengo que pasarte a la contemplación. Te doy cursos, pláticas, lecturas, talleres, psicodramas, etcétera, etcétera. Muchas técnicas que tenemos en la clínica realmente, para que tú pases a esa contemplación y digas, creo que tengo un problema. Ya te metiste al tema escabroso y al tema directo de lo que nos toca trabajar de manera profesional a nosotros, porque obviamente ya hablamos ahorita sobre lo que nos dice Prochaska y Di Clemente de manera teórica, ¿no? O sea, en la parte teórica nos dice, bueno, hay estos tres, que es la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaída, que se mantienen en el mismo estadio, ¿no? Nos habla de todo eso. Y decimos, bueno, ok, está muy chido, pero está contemplando de que pues tienen un chorro de voluntad, ¿no? Ajá. Y eso, nosotros lo hemos visto, pues que eso no existe, ¿no? Ya te pasaste, ahora sí, a la parte... Práctica. Ahora pongamos en práctica eso. ¿Esto cómo se pone en práctica? Pues ya lo acabas de decir, ¿no? O sea, la verdad es que cuando uno llega... hemos tenido de todo, ¿no? Quien llega forzado por la familia, porque pues ya hizo sus fechorías y lo mandaron directo y si no lo corren de la casa. Sí hay quien llega como a tocar la puerta porque hizo sus fechorías y dice, no, me siento tan mal que yo sí requiero que... Por favor, ayúdenme. Necesito ser castigado de una u otra forma y este Busca castigo. Y ese es el único lugar que encuentro, ¿no? Y muchas veces nos han dicho que eso es tocar fondo. Uh-huh. Eso lo hemos platicado, ¿no? La verdad es que a veces nos lo dicen así como muy someramente, ¿no? Es que tocaste fondo y fuiste a pedir ayuda, ¿no? Ándale, sí. Y nosotros en este sentido, en cuestión del trabajo psicoterapéutico y de un internamiento, nos hemos dado cuenta que eso no es cierto. Así es. El fondo se toca adentro. O sea, de hecho, yo les digo luego mucho, ¿no? Hasta no necesariamente cuando vas a un internamiento. También cuando se te ocurre ir al grupo, la gente dice, sí, llegó al grupo porque tocó fondo. No, llegó al grupo porque tiene mucha culpa, porque está amenazado por su familia, porque está desesperado, porque se quiere castigar. Por eso llegas al grupo o llegas a un internamiento cuando es por tu cuenta. Claro. Uh-huh. Pero llegas por eso. ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo es un punto de conciencia. No puedes comparar tocar fondo con una persona llena de culpa o con una persona que se quiere castigar. De hecho, la literatura dice que tocar fondo habla de un primer punto de percepción de conciencia. Uh-huh. Si no, imagínate, y para tocar fondo necesitas trabajo, formación, dedicación y esto. Y ahí podemos decir, sí, ya tocaste fondo. Uh-huh. De hecho, cuando tocas fondo es cuando estás en la etapa de contemplación, pero por todo lo que ya estás haciendo. Claro. Uh-huh. Pero para llegar a la etapa de contemplación, pues te tienen que obligar, que es una de las cosas que veíamos, ¿verdad? Sí, es lo que platicábamos. Por eso te dije, ya te pasaste a la parte bien interesante, que es la parte práctica. Que pues, Di Clemente y Prochaska nos marcan esto y nosotros decimos, sí existe.
De hecho, cuando llega el paciente, que lo manda la familia porque ya no lo aguantan, no lo toleran, pues él está en precontemplación. Sí, está y ya está encabronado. internado, ¿eh? O sea, ya está en un Encabronado. proceso de rehabilitación forzado por la familia, porque si no, no le van a dar comida ni sustento, ¿no? O la esposa lo La va a esposa dejar. lo deja. Ajá, sí, la esposa lo va a dejar, que son como los casos más comunes que Sí. hemos tenido, ¿no? Pues, si no, la esposa lo va a dejar, entonces él va y se interna. Pero él está en precontemplación, o sea, él no considera que tenga un conflicto. De hecho, el problema es su esposa, el problema es su familia, su mamá, su papá, el entorno, el jefe, pero él no tiene un conflicto. O sea, entonces podemos ver que desde que llega el paciente a un proceso de rehabilitación o a un internamiento, él llega en precontemplación. Él no llega, como dice Di Clemente y Prochaska, que llega a tomar acción y dice, bueno, voy a internar porque tengo un grado de conciencia y quiero resolver mi conflicto. Pues no es cierto. Que sí hay gente que ha como hecho eso hace muchos años, cuando recién se abrió el propósito de AA en 1935, del 1935 a 1950, creo que hasta los 50, que sí había gente, pero por todo el historial que ya tenía, que ya podía como mantenerse en un grupo y tocar fondo en un grupo, por su voluntad de como de trabajo, se podría decir. Pero ahorita la verdad es que son muy rarísimas las personas que pusieran eso. La mayoría está en precontemplación y nosotros como psicólogos tenemos técnicas para que pasen a la contemplación. Claro. Cursos generales, talleres, o sea, todo lo que nosotros hacemos les damos explicaciones y todo de manera general. Y poco a poco, después de todo lo que les vamos explicando, como a las 2, 3 semanas, dicen, no inventes, tengo un problema, ¿verdad? Sí. Pero sí, toda la información que te dimos estos días, porque diario tenemos lecturas, cursos, ¿no? Talleres, actividades de este tipo, para que te obliguemos a llegar a la contemplación. Te obligamos a eso, ¿sale? Sí, en un proceso de internamiento mucho bombardeamos el cerebro con mucha información, ¿no? Con mucha información de este tipo que vemos aquí Del tamaño de tu terquedad. De ese tamaño va a ser la La información. información va a ser del tamaño de tu terquedad, obviamente información que es real, así como esta excepción, o sea, es información real, y obviamente después viene un trabajo psicoterapéutico, ¿no? O sea, un sociograma, un trabajo que te explote la emoción, ¿no? Algo que como adicto un sensorama, un psicodrama, ¿no? Un temazcal, ¿no? De Ajá. trabajo, sin ayahuasca ni esas cosas. O Sí, sea, claro. No inventes de por sí te gusta avionarte y luego con eso, no, pues ¿cómo crees? No, Y viene todo eso, y eso es lo que posibilita el hecho de que el individuo que no tiene contemplado que tiene un conflicto, ya después de cierto tiempo, ya empiece como a ver, no, pues creo que sí, yo soy el que se pasaba de lanza, ¿no? Ajá, así es. Creo que sí, no estaba chido que esto, ¿no? Empiezan a tener lo que diríamos los psicólogos, pequeños insights, ¿no? Ajá. O sea, pequeños flachazos como de realidad y Que dice, tengo broncas. creo que sí tengo un problema. Entonces ya estamos hablando ya de un individuo que empieza a tener un estadio de contemplación. Así O sea, es. ya empieza a ver que hay como un conflicto con él, que él tiene que resolver. Y nos damos cuenta porque ya, primero están en las pláticas que nosotros damos, están sentados escuchando la plática y ellos están así escuchando la plática, ¿no? Claro. Y ya nosotros les vamos quitando esas mañitas, ¿no? Sí, no cruces los brazos, no cruces los pies y esto. Porque tiene que entrar la información, tienes que dejar que entre, ¿no? Sí, claro. Y ya después cuando están en la actitud contemplación. primaria siempre es esta, así ¿no? es. Sí. Y les preguntas, ¿cómo ves? Y bien, hasta ahí. Pero ya cuando empiezan en la contemplación, ya participan. No participan mucho de su vida, pero sí participan. Entonces ahí nos damos cuenta que ya se está dando cuenta que tiene un problema. Y después ya viene la preparación, porque en la preparación se te acercan. Oiga, maestro, ¿qué pasó? ¿Cree que podamos platicar? O disculpe, ¿quién va a ser mi maestro? Disculpe, ¿quién me va a dirigir? Y esto, decimos, ya la información está dando efecto. Ya está haciendo su trabajo en la Está haciendo su información. chamba. Ya está aquí el Pepito Grillo diciéndole, si tienes un pedo. Tu vida sí se parece al de al lado, ¿no? Porque uno llega como nuevo a un proceso, pues obviamente pues estás en precontemplación, o sea, no consideras que tienes un conflicto. Yo platico mucho de cuestiones meramente personales. Pues uno cuando llega a un proceso, uno piensa que llega por un conflicto, pero en realidad no es ese, ¿no? O sea, en realidad el conflicto primordial es otro. Entonces cuando empiezas a escuchar como paciente otros historiales, o sea, otras historias de otros compañeros, al inicio
como estás en un estado de precontemplación, tú consideras que los otros sí se pasaron de lanza, ¿no? O sea, dices, no, es que la vida de esos sí está bien fea, ¿no? Ellos sí se pasaron. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Escuchas las tribunas de los compañeros y dices, mentes madreados ellos. Hay Pero está chistoso porque tú piensas eso y cuando subes a tribuna, los otros piensan lo mismo. Y después sube otro y los otros piensan lo mismo. Y cada quien en su alucín piensa que los madreados son ellos. Ajá, sí. O que mi problema no es igual al de los otros, ¿no? O sea, hay una serie por ahí que estaba viendo que se llama Todos quieren salvarse, que es italiana, y habla mucho sobre eso. A mí me dio mucha risa porque plantean eso. Llegan, está internado y él se queda viendo a todos y dice, puta, me trajeron a un lugar de locos, ¿no? Y que eso es justamente el estadio de precontemplación, ¿no? Y que justamente lo que dices, bueno, la información empieza, las tribunas empiezan a hablar, las historias de los demás compañeros, estos trabajos emocionales de desintoxicación, y ya empieza así como decir, no, pues creo que mi historial a lo mejor pues, no está tan blanquito como yo pensaba, ¿no? A mí me dice, por ejemplo, hubo una vez, bueno, no una vez, un chorro de veces, la mayoría de las mamás me dicen, es que mi hijo, no quiere entender el proceso de internamiento y él no quiere y le digo, pues no, o sea, él va a entender hasta que esté aquí, él va a entender hasta que yo le dé una bombardeada de cursos, una bombardeada de pláticas, de explicaciones, de dinámicas, hasta que pueda entender esto, lo va a ver. Usted lo ve, porque pues, ve cómo sufre y ve las acciones que tienen, pero él no lo ve. Claro. O sea, sí tiene que entender que para que pueda pasar por estas etapas que dice Prochaska y Clemente, tiene que estar obligado a... Sí. O sea, para que... Ese es el pequeño factor que mencionábamos. Que estamos diciendo, hay un pequeño factor que hay de diferencia que nosotros hemos notado, que nosotros hemos notado que tiene que ser obligado. Así es. De hecho, así rápido, ¿no? Para que digan, ay, ¿qué onda con los derechos humanos? Ay, ¿no? O sea, digo, o sea, tú entiendes la obligación, ¿sabes por qué? Porque te obligaron. De pequeño te obligaron a hacer muchas cosas y entendiste la obligación. Ahí vas al trabajo y entiendes que es por obligación, estudias por obligación, tienes compromisos, disciplinas por obligación. Hay veces que te dan cosas chidas, por eso te gustan. Claro, los resultados son agradables. Pero eso no significa que no lo hagas por obligación. Nosotros tenemos que entendido que la obligación se enseña obligadamente. Claro, sí. ¿Sale? O sea, sí tenemos que entender eso, porque luego hay mucha gente que dice, no es cierto, yo lo hago por mi cuenta. No, a ti te entrenaron, ¿sale? Claro. O sea, sí tienes que tener entendido que a la gente se le entrena para adquirir algo. Tú ya lo tienes, qué bueno, por eso tú hasta te sacas de onda porque gente no la tiene como tú. Pues porque ellos no se le han entrenado, a ti sí. Ahora, algo que tienes que saber es que este tipo de cosas, para cambiar, tiene que ser obligada a la persona. Sí. Eso yo creo que es fundamental, porque, bueno, yo trabajo con algunos pacientes externos que no están literalmente en un proceso de rehabilitación. Es muy complicado. Es muy complicado que puedan llegar a una fase, pues, de acción. Sí. O sea, la fase de acción. Porque internamente nosotros lo podemos ver, ¿no? Cuando ya hay una preparación del individuo es cuando ya empieza a preguntar, ¿no? ¿Quién va a ser mi maestro? Así es. ¿Quién me va a dirigir? ¿No? Ya empieza ahí como el proceso de preparación del individuo, ¿no? O sea, ya está contemplando que tiene un problema y ya está empezando a preguntar quién lo va a dirigir, ¿no? O sea, quiere decir que ya se está preparando el paciente dentro de este proceso. O sea, ya está en el tercer estadio. Hasta ahí yo me quedaría con un paciente externo. O sea, hay pacientes externos. Hasta ahí. ¿A quién sí podemos lograr mucho? ¿O a quién le hemos dado resultados muy grandes? Que esa es una experiencia que nosotros tenemos. Desde experiencia nuestra, porque a nosotros nos pasó lo mismo, hasta experiencia con otros pacientes que nosotros ya hemos con atendido. pacientes. Así es. Que la gente que entra en un proceso de internamiento con nosotros, la podemos llevar a estos procesos de manera fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene de otra, porque está internado, porque está bajo nuestras reglas. Sí, porque no hay nada que te distraiga, no hay compensadores, no hay distracciones. Hay veces que hasta los papás nos dicen, le traje cosas a mi hijo. ¿Por qué? Nada más le pedí la ropa, ¿no? Hacemos el intercambio de ropa cada semana. Le traje dulces y chocolates y cigarros y esto y lo otro. Y digo, no, ¿cómo creen? No.
Lléveselos, yo no se los voy a entregar. O sea, aquí viene a vivir su dolor, su ansiedad, porque gracias a que viva eso yo le voy a poder enseñar. Él va a poder pasar por todos estos estadios para que él pueda entender y mantenerse y trabajar y agarrar un compromiso. Llegar a un estadio de mantenimiento. Sí, pues no vino de vacaciones, vino a enfrentar su enfermedad. O sea, y todos esos compensadores que le está dando, dulces, etcétera, no le van a ayudar a pasar por todos estos estadios. Y esos son los menos, ¿no? Porque estando afuera, por ejemplo, y otra cosa también bien interesante del internamiento es que, bueno, si no estás internado, pues tienes, pues no nada más los dulces y chocolates, tienes amistades, pareja, teléfono, parejas, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Y la otra es la parte cognitiva. Fíjate que yo he platicado con muchas personas dentro del proceso. Y sí hay una gran diferencia entre aquellas personas que pasan un proceso de rehabilitación como internos. Así es. Porque la cantidad de información que se te da internado, que se te da es impresionante. Sí. O sea, no es lo mismo, platicábamos, me acuerdo, con un compañero que hemos platicado de mucho últimamente, que él me decía, ¿no? Él tenía, me acuerdo que estábamos platicando de manera interna y él traía la locura de su pareja, ¿no? De que estaba tomando terapia. Y yo le decía, bueno, pero es que ¿qué tan fuerte puede ser si tú vas una vez a terapia? ¿A la semana? A la semana. ¿Qué tanto pueden contener tu locura? Si no, yo le platicaba a él en ese momento, pues si nosotros estamos aquí 24/7 y poder contener la locura de mis pensamientos es complicado. Ajá. Y estoy bombardeado de información, estoy recibiendo información 24/7 y si yo me siento mal hablo con mi terapeuta y ella está brindando mi información y me está escuchando, me está orientando, ¿no? ¿Qué puedo esperar de una persona que tiene una terapia de una vez a la semana? Una hora y media, 2 horas a la semana. Pues es casi imposible. Entonces, también creo que esa es una cosa bien interesante de esta situación, ¿no? Que nos dice, bueno, para que pueda entender el individuo otras cosas, pues sí requiere otra información. Uh-huh. Y la cantidad de información que tú le puedas brindar es importante. Así es. De hecho, nosotros hasta lo veíamos, ¿no? Yo les mencionaba a los que están con nosotros en el proceso de internamiento. Muchos muchachos, o la mayoría, bueno, digo muchachos en general, ¿no? O sea, realmente tenemos de todas las edades en el proceso de internamiento. Unos no tan muchachos. Fíjense, hemos tenido internos desde los 12 años hasta los 50 y tantos años, ¿no? Sí. Me parece. Y todos ellos, la mayoría, yo quiero pensar que de todos los internos que han pasado, como el 70% se meten en estudiar, porque les llama mucho la atención, o porque luego nosotros los obligamos, ¿no? Les decimos, no se trata de que te seas psicólogo, se trata de que esta carrera te va a ayudar a enfrentar tu enfermedad, ¿sale? Entonces, claro, por eso lo vas a hacer. Hay muchos que ya terminan de todas maneras haciéndolo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que cuando llegan a la escuela, después de su proceso de internamiento, pues son muy participativos y muy activos en la escuela. Y me dicen, no, maestro, y la mayoría de sus compañeros los catalogan como personas pues que saben mucho, ¿no? Y me dicen, es que maestro, nosotros aquí estudiábamos diario, yo no me daba cuenta de eso, pero todo lo que veíamos aquí todos los días, las lecturas, los cursos, los talleres, luego los metíamos a nuestros diplomados, a todo eso, dice, todo eso nos hizo entender algo aunque no quisiéramos. Claro. Uh-huh. Porque ahora ya toda esta información que nos dieron ya la tenemos todo el tiempo. Entonces, sí, ya no podemos ver el mundo de otra manera que no sea así, ¿no? Y esa es la importancia. Pero nosotros, por ejemplo, ya los llevamos a la acción y al mantenimiento sin que se dieran cuenta. Claro. Ajá. Sin que se dieran cuenta, de hecho, hasta les apasiona. Sí, que yo contemplaría ahí, yo marcaría que ahí como la acción en este proceso es cuando ya el individuo regresa por sí, ¿no? Así es. Cuando ya el individuo dice, no, pues sí necesito el espacio, uh-huh, ¿no? Sí, y que normalmente dentro del proceso tenemos esa prueba, ¿no? El de, pues vete, ya te toca, ¿no? Uh-huh, y a ver, ¿qué onda? Y pues sale el paciente y normalmente regresa. Bueno, o sea, cuando tiene bien entendido regresa, ¿no? Regresa, uh-huh, con toda esta idea de seguirle, nosotros llamamos formándole, ¿no? Formándole a su trabajo, haciendo ya cosas distintas, porque no siempre haces lo mismo, ¿no? Sí. Siempre vas haciendo, va cambiando la situación, pero bueno, que va manteniendo este ritmo de trabajo, esta forma de
pues de vivir, ¿no? Yo diría, la rehabilitación es una forma de vida, ¿no? Así es, un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, pues ya tomó este estilo de vida que pues a veces es medio raro para la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son de las cosas que te dan fuerza. Son nosotros hemos notado que eso es lo que te da fuerza, lo que te da la capacidad de dirigir esta energía hacia cosas que te brinden provecho, que te brinden una calidad de vida distinta, pues a la que tenías cuando estabas en una sustancia en activo, ¿no? Así es. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Y ahora, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito como el proceso de recaída, que también lo hemos vivido y lo hemos observado dentro del proceso, porque tampoco nos vamos a dar las tintas de que eso no existe. Claro que existe y es necesario, ¿no? Ajá, hay muchas veces que es muy necesario, ¿no? Porque a partir de ahí entran otro tipo de trabajos y también luego la misma persona entra en un compromiso distinto, claro, ¿no? Cuando uno tiene una recaída es porque ya no tiene la misma contención que tenía antes. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, en el proceso de internamiento, pues tienes atención las 24 horas, ¿no? Todo el tiempo sientes una ansiedad, está tu maestro. Entonces hay muchas veces que hasta ellos no se acercan, nosotros nos acercamos, ¿verdad? Nosotros todo el tiempo. Decimos, bueno, cuando entre más te alejas del grupo o de este trabajo, ya te corresponde a ti acercarte. Y eso es lo que nos falla. La neta nos falla. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que acercarnos al maestro es disciplina, acercarnos al maestro es una llamada de atención, acercarnos al maestro es una explicación, ¿no? Muchos de nosotros decimos, ¿para qué me acerco si ya sé qué me va a decir? Otros decimos, pues ¿para qué me acerco si me va a llamar la atención? ¿Sí? Y que es una explicación que no nos va a gustar normalmente, ¿no? Tiene mucho trabajo, ¿para qué me acerco? Cosillas así que nosotros decimos precisamente porque no estamos ya en el ambiente controlado que teníamos antes. Y aunque estuviéramos, porque por ejemplo yo ahí en la clínica, yo tengo la mayoría de los pacientes que yo tengo, yo los jalo, vente para terapia. Y les digo, ¿qué onda? ¿Por qué no viniste? Ay, maestro, es que como lo he visto de aquí para allá. Y dices, inventes, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque ya cuando te toque a ti estar afuera, cuando te toque a ti luchar tus miedos, tus ansiedades, tus tristezas, tus crisis allá afuera, si aquí teniéndome todo el día no te acercabas, ¿no? Afuera es un problema muy grande. De hecho, yo me doy cuenta del entendimiento de las personas porque se acercan. Y digo, este quiere entender algo. Está en un proceso muy bueno. Él puede ser que no tenga que pasar por la recaída. ¿Sale? Claro. ¿Por qué? Porque cada que está que se lo lleva la fregada, se acerca. Y otra vez y se acerca. Y otra vez y se acerca. Y las personas que no se acercan, podemos darnos cuenta que es muy probable que recaigan. Claro. ¿Por qué llega una recaída? Por exceso de confianza. ¿Por qué llega una recaída? Por falta de trabajo y de atención. Porque a este proceso. Claro. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué llega una recaída? Por ese descuido, ¿sale? O sea, por eso llegan las recaídas, ¿sale? Entonces, uno tiene que tener entendido que pues sí tiene que entrar en este como compromiso, llamémoslo así, ¿no? Pero seamos reales, ¿no? Realmente algo que hemos visto en este proceso de todo este tiempo que llevamos en esto, que pues el 90% recaen, ¿verdad? Claro. Pero es interesante porque ya cuando hacen ese proceso y todo y se acercan, su actitud, si se siguen manteniendo con nosotros, cambia completamente. Saben que son vulnerables. ¿Por qué? Porque si recaen es por confiados, porque creían que no tenían un problema tan grande. Cuando terminan recayendo, su idea de que no tenían un problema se rompe también, se fractura. Nosotros tenemos mucho con qué trabajar y les empezamos a decir, se te olvida que estás enfermo. Se te olvida esto, se te olvida lo otro. Actuaste como si no tuvieras nada. Y entonces la persona tiene como otro nivel de insight, ¿no? Donde dice, no inventes, o sea, no me di cuenta de que la enfermedad es de ese tamaño. Claro, ¿no? Y cómo muta, y que inclusive la recaída podría no ser ni siquiera la sustancia, ¿no? Ajá, sí. Sino nada más a la pura actitud, al ¿no? comportamiento. Al puro comportamiento, ¿no? Yo platicaba apenas con un paciente, ¿no? Que decía, pues es que yo no he recaído, y le decía, no, pero tus conductas sí. Tus conductas son de un adicto. Son de un adicto, siguen siendo las mismas conductas berrinchudas de siempre, y eso, pues obviamente si ya habías trabajado con eso, pues es una recaída, ¿no? Así es. Y que, bueno, pues aquí lo podemos observar, y que de Clemente y Prochaska nos dicen mucho eso, que es necesario, ¿no? Que sí es necesario que el individuo pase por este tipo de recaídas de cualquier tipo, ya sea a la sustancia o a su forma, para justamente
le da otro nivel de compromiso a su proceso de rehabilitación o su mantenimiento, ¿no? Ajá, sí, dices algo muy, muy real, ¿no? O sea, ¿para qué son importantes las recaídas? Llamémosle recaídas a cualquier nivel de recaída, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque te permiten entender el compromiso que tienes con el lugar, el compromiso que tienes con tu proceso de rehabilitación. Yo les digo, es que tienes un compromiso aquí en el grupo. Y me dicen, sí, maestro, una vez me dijo un chavo, ¿no? Sí, maestro, traje, no sé qué cosas trajo para el grupo. Y le digo, no inventes, ese no es un compromiso del grupo. O sea, el compromiso con el grupo es contigo. O sea, todo lo que tú haces, el servicio que dice AA, el servicio que dice estos grupos de autoayuda, no habla de lo que le das al grupo, sino de cómo participas con él. Claro, o sea, cómo interactúas allí. Así es, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, no se trata de, sí, voy a las juntas. Dices, sí, pero no subes. Sí, pero no participas. Sí, pero no te expones. Vas a la junta y nos platicas de lo mucho que te ha ayudado el grupo. Dices, no inventes. Eso no es formar parte del grupo, eso es ir a pasar el rato, porque no hiciste nada. No tenías otra cosa que hacer y llegas al grupo. Te tienes que acercar con los compañeros, explicarles algo, tú estar en la misma dinámica. O sea, todo eso que hacemos, a eso se le llama compromiso, ¿no? Claro. Que es lo que mencionabas. O sea, no se trata de estar en un grupo, se trata de pertenecer a él. Los que están en un equipo de fútbol con la pura playera, si no juegas, no eres parte del grupo, no perteneces. Estás ahí. Claro. Sí estás en el grupo, pero no perteneces a él, porque para pertenecer a él tienes que tener un compromiso, una participación. Tienes que participar, tienes que aportar, ¿no? Y no me refiero a cuestiones materiales, sino de tu experiencia, de lo que haces, de tu servicio. Exponerte, escuchar. ¿No? Eso es participar. Eso es participar y pertenecer a un grupo. Pues básicamente eso es como lo que hemos entendido de este proceso, ¿no? O este método de Di Clemente y Prochaska, ¿no? Que yo creo que sí se basa mucho en lo que practicamos dentro de un proceso de cambio, un proceso de rehabilitación, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. ¿Quieres anexar algo, comentar algo, anexar a alguien? Pues sí, para terminar, ¿no? Cerrar una conclusión, ¿no? Pues nosotros les comentamos, ¿no? Esta es una investigación muy buena, muy interesante, muy completa, realmente. Se encuentra en los estándares del conocer del 548, que por cierto, si quieren adquirirlos adelante, nosotros somos un centro de un organismo capacitador también. Uh-huh. Si gustan también buscarnos para estandarizarse en este estándar, donde hablan de Di Clemente y Prochaska, nos damos cuenta como profesionales que toda esta información está muy real. Muchos hasta lo han practicado y no lo sabían. Ajá. Sí es muy importante saber de dónde vienen todo este tipo de cosas para poder entender y que no se quede como una opinión, que se quede como una investigación. Esto que nosotros les decimos no es nuestra opinión, claro. Es una investigación. Y aparte de eso, nosotros tenemos la experiencia con las personas para poderles, pues ahora sí que complementar y respaldar pues todo esto que les estamos comentando, ¿no? Al final de cuentas ese es el objetivo de nuestro programa, hacerles entender por medio de este tipo de temas qué es la adicción, cómo enfrentarla, cómo hacerle, cómo identificarla, ¿no? Y precisamente demostrarles también, ¿no? Una de las cosas que también queremos hacer es que se den cuenta de que pues nuestra clínica, nuestro centro de rehabilitación tiene una preparación muy, muy grande, ¿no? Realmente nos hemos esforzado mucho en la universidad y en la clínica para darle técnicas, métodos y estrategias lo más completas y avanzadas posibles para poder golpear como debe de ser a la enfermedad, ¿sale? Y no me refiero a golpes, me refiero a poder hacer que el ser humano genere conflictos con su enfermedad y lo inciten a hacer un cambio, ¿no? Claro. Ese es el objetivo de nuestra clínica de internamiento. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de manera personal y lo que le hemos podido enseñar a muchas personas. Y al final de cuentas, los invito también a investigarlo para que lo vean, ¿no? Y pues si en los comentarios quieren dejarnos algún otro tema, que tenemos pendiente el de los trastornos de la personalidad que nos estaban pidiendo,
y pues esperemos, ¿no? Diría El síndrome por ahí de abstinencia. Vamos a leer mi diario. Así es, mi diario. El DSM-5. Pues sí, creo que una de las cosas que acabas de decir es bien interesante. Pues no nos quedemos con la información que brindamos, porque esta sí los estamos choreando, ¿no? No, investigar sobre estos temas creo que también forma parte de nuestro trabajo de válido y es rehabilitación. importante. Es importante. Y pues sí, no nos crean todo, hay que investigar, porque luego somos adictos y mentirosos. Pero bueno, la verdad es que a mí se me hace bien interesante este tema, sobre todo porque yo sí soy de aquellos que aprendieron este sistema a la brava, ¿no? O sea, así a ciegas. Y ya después, cuando me tocó estudiarlo, me di cuenta que efectivamente era un proceso que había llevado tanto en mi vida práctica como individuo, como ahora como terapeuta, pues se lleva a cabo, ¿no? Y que sí se cumplen perfectamente los estadios. Y pues bueno, también a mí no me queda más que agradecerles el que hayan estado con nosotros, que nos hagan sus comentarios. Por ahí abajo van a aparecer nuestras redes sociales, ¿no? Recuérdense que somos ROCEA ISCOAL, somos un centro de rehabilitación, nos dedicamos a eso, también somos un centro capacitador, ¿no? Y una universidad. Y una universidad, que es UNICEP. Ajá, UNICEP con diferentes planteles, tenemos planteles en Pirámide, en Ecatepec, Iztapalapa, Texcoco, ¿no? Son por ahí, La Raza y varios más. No, ese era un comercial muy viejo. Pero bueno, pues somos este equipo que estamos trabajando en conjunto. Digo, nosotros nada más somos los que hacemos la parte de la radio y damos terapia, pero la verdad es que somos un grupo bastante grande de apoyo en general, ¿no? Y que si tienen algún conflicto, alguna persona que esté pasando por alguna situación de adicciones y quiera resolverla, pues que acudan a profesionales y que nosotros somos una opción para poder resolver esos conflictos. Por ahí van a encontrar nuestras redes sociales y no me queda más que agradecerles el que se hayan unido a este programa y que lo compartan, lo difundan, les den un like, ¿no? Y nos sigan. Y también muchas gracias a la Banet Radio por brindarnos el espacio de difusión, ¿no? Que creemos que están haciendo también una labor bien interesante. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente programa que será en vivo. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego. Giovanni Delgado, Iván Alonso. Chao.